ningún hombre se vuelve poderoso por accidente. Todo imperio, visible o invisible, comienza en un lugar que nadie puede ver, la mente. Antes de que Pablo Escobar fuera un hombre temido, antes de que su apellido recorriera el mundo, antes de que el dinero, la violencia y la fama lo rodearan, fue simplemente un niño con una idea fija: no volver a ser pobre jamás. Ese pensamiento no fue pasajero. No fue un deseo débil. Fue una obsesión. Napoleón Hill escribió que el punto de partida de todo logro es el deseo ardiente. No un simple me gustaría, sino una necesidad tan intensa que se convierte en identidad. Cuando una persona deja de pensar quiero esto y empieza a pensar yo soy esto. Pablo Escobar creció en un entorno donde la escasez no era una etapa, era una condena. Observó desde muy joven cómo el dinero decidía quién mandaba, quién hablaba y quién era ignorado. Y en silencio, tomó una decisión que marcaría su destino: jamás permitiría que otros decidieran su valor. Ese fue el primer paso. El deseo ardiente no siempre se manifiesta de forma noble. A veces nace del miedo, del rencor o de la humillación. Pero sigue siendo deseo. Y el deseo, como enseñó Hill, es una fuerza neutral. No juzga. No corrige. Solo impulsa. Mientras otros niños soñaban con sobrevivir, Escobar soñaba con dominar. No quería estabilidad. Quería control. No quería seguridad. Quería poder. Y ese matiz lo cambió todo. Napoleón Hill advirtió que cuando el deseo no está acompañado por un propósito mayor que el ego, se convierte en una fuerza peligrosa. Porque la mente, cuando se obsesiona, no distingue entre creación y destrucción. Solo avanza. Pablo aprendió pronto que el mundo respondía al atrevimiento. Cada pequeño acto ilegal, cada riesgo asumido, reforzaba una idea en su mente: funciona. Y cuando una estrategia funciona, la mente la convierte en verdad absoluta. Así se construyen las creencias. Hill explicó que las creencias son pensamientos repetidos con emoción. Y Pablo repitió el mismo pensamiento miles de veces: el dinero compra todo. Cada experiencia que parecía confirmarlo lo volvía más fuerte, más seguro, más decidido. El deseo ardiente empezó a consumirlo por dentro. Ya no era solo una meta. Era su identidad. Pablo no quería ser rico algún día. Pablo se veía a sí mismo como un hombre destinado a la grandeza. Aquí aparece una de las lecciones más incómodas de Napoleon Hill: el universo no recompensa la moral, recompensa la claridad. La mente que sabe exactamente lo que quiere y actúa sin vacilación suele avanzar más rápido que la mente confundida, incluso si sus valores son cuestionables. Escobar no dudaba. No pedía permiso. No negociaba con su conciencia. Y eso lo hacía extremadamente eficaz. Mientras muchos soñadores se paralizan por miedo al que dirán, Pablo avanzaba sin frenos. Su deseo ardiente lo empujaba a actuar cuando otros solo pensaban. Y en el mundo real, la acción casi siempre supera a la intención. Napoleón Hill insistía en que el deseo debía transformarse en un plan definido. Pero antes de llegar al plan, el deseo debía ser tan intenso que eliminara la posibilidad de rendirse. Pablo no contemplaba el fracaso. No porque fuera invencible, sino porque su mente no tenía espacio para alternativas. Y cuando una persona elimina mentalmente el plan B, su comportamiento cambia por completo. Ese es el peligro y el poder. El deseo ardiente le dio energía inagotable. Mientras otros dormían, él planeaba. Mientras otros temían, él calculaba. Cada obstáculo se convertía en una prueba más de que el mundo debía ser conquistado, no respetado. Hill enseñó que el deseo auténtico exige sacrificio. Y Escobar sacrificó todo: legalidad, reputación, paz interior. Incluso sacrificó la posibilidad de una vida sencilla. Porque una vez que el deseo cruza cierto umbral, la normalidad se vuelve insoportable. El problema no es desear. El problema es no saber hasta dónde estás dispuesto a llegar.
Pablo Escobar nunca se preguntó si el precio era demasiado alto. Solo se preguntaba si el resultado valía la pena. Y mientras el dinero crecía, la respuesta siempre era sí. Napoleón Hill advirtió que el deseo ardiente debe estar alineado con una causa que beneficie a otros o inevitablemente se vuelve autodestructivo. Pero esa advertencia suele ignorarse cuando el éxito empieza a llegar. Porque el éxito inicial es engañoso. Hace creer que el método es correcto solo porque funciona. Escobar empezó a asociar su valor personal con su capacidad de obtener dinero y respeto a cualquier costo. Y cuando una persona confunde resultados con propósito, pierde el rumbo sin darse cuenta. Este es el punto exacto donde muchos caen, aunque pocos lo reconocen. El deseo ardiente se vuelve adicción. La meta ya no es llegar. Es seguir subiendo, aunque no haya cima. Hill escribió que cuando el deseo no se revisa, se convierte en tirano. Gobierna pensamientos, decisiones y emociones. Ya no sirves al deseo. El deseo te controla. Pablo Escobar no quería riqueza para vivir mejor. Quería riqueza para demostrar que nadie podía detenerlo. Y esa diferencia, aunque sutil, es fatal. Aquí nace la paradoja, la misma fuerza que lo impulsó desde la nada fue la semilla de su ruina. Porque un deseo sin límites éticos no conoce el concepto de suficiente. El deseo ardiente es fuego. Puede calentar una casa o quemarla por completo. La diferencia no está en la intensidad, sino en el control. Napoleón Hill nunca dijo que el deseo fuera peligroso. Dijo que el deseo sin dirección lo es. Y Pablo Escobar jamás quiso dirección. Quiso poder absoluto. Es una advertencia. Porque el deseo ardiente vive en todos nosotros. La pregunta no es si lo tienes. La pregunta es qué lo alimenta. Pablo Escobar eligió alimentar su deseo con orgullo, miedo y ambición desmedida. Y durante un tiempo, el mundo lo recompensó. Pero toda fuerza sin equilibrio cobra su precio. Y esta historia apenas comienza. Napoleón Hill afirmaba que el deseo, por sí solo, no es suficiente. El deseo es la chispa, pero la fe es el combustible que mantiene el fuego encendido incluso cuando todo parece imposible. La fe, según Hill, no es religión. No es esperanza. Es una convicción interna tan fuerte que elimina la duda. Pablo Escobar desarrolló esa fe mucho antes de tener poder real. No porque alguien se la enseñara, sino porque la necesitaba para sobrevivir psicológicamente. En un entorno donde la incertidumbre era constante, creer en sí mismo no era un lujo, era una necesidad. Mientras otros jóvenes de su entorno aceptaban su destino, Pablo se negaba a hacerlo. Y cada pequeño logro ilegal, cada victoria mínima, reforzaba una idea peligrosa: siempre puedo salirme con la mía. Napoleón Hill explicó que la fe se construye mediante la repetición de pensamientos dominantes. Lo que una persona se dice a sí misma todos los días, tarde o temprano, se convierte en su realidad interna. Pablo se repetía una verdad simple: yo puedo. No importaba si el plan era arriesgado. No importaba si el enemigo era más fuerte. En su mente, la posibilidad del fracaso no tenía espacio. Y cuando la mente elimina la duda, el cuerpo obedece con una determinación que parece sobrehumana. Esta es una de las razones por las que muchas personas confunden fe con arrogancia. Desde afuera, la fe absoluta se ve como soberbia. Desde adentro, se siente como certeza. Hill advirtió que la fe amplifica todo lo que toca. Si se une a un propósito noble, crea líderes. Si se une al ego, crea tiranos. Pablo Escobar no tenía fe en una causa. Tenía fe en sí mismo. Y esa diferencia lo llevó a confiar más en su instinto que en cualquier límite externo. Cuando alguien cree profundamente en su propia invulnerabilidad, empieza a ignorar las señales de advertencia. Y Pablo ignoró muchas. Cada vez que escapó de la ley, cada vez que burló a una autoridad, su fe se volvió más rígida, más absoluta, más peligrosa. Napoleón Hill escribió que la fe auténtica produce calma.
Pero la fe basada en el ego produce desafío constante. Pablo no buscaba paz. Buscaba demostración. Demostrarse a sí mismo que era intocable. Demostrarle al mundo que no existían barreras reales. Esa necesidad de demostración lo empujó a niveles de audacia que otros jamás se atreverían a considerar. Y el mundo, una vez más, respondió. Porque la fe absoluta tiene un efecto psicológico poderoso sobre los demás. Las personas tienden a seguir a quien parece no dudar. La seguridad genera obediencia. La convicción genera lealtad. Muchos hombres se unieron a Pablo no por miedo al principio, sino por admiración. Veían en él a alguien que creía tanto en su destino que hacía creer a otros que también podían ganar. Napoleón Hill llamó a esto liderazgo por sugestión. El líder no convence con argumentos. Convence con su estado mental. Y Pablo irradiaba certeza. Pero aquí surge una verdad incómoda: cuando la fe no está equilibrada por humildad, se convierte en ceguera. Pablo dejó de escuchar. Dejó de cuestionar. Dejó de considerar que podía estar equivocado. Él explicó que la fe debe ir acompañada de pensamiento claro. Cuando se separan, la fe se vuelve fanatismo. Y el fanatismo no corrige errores, los repite con más fuerza. Pablo no interpretaba los problemas como advertencias, sino como desafíos personales. Si algo salía mal, no lo veía como señal de ajuste, sino como una provocación que debía ser aplastada. Así, su fe se transformó lentamente en una creencia peligrosa: las reglas no aplican para mí. Esa creencia lo hizo actuar con una audacia que, durante un tiempo, parecía invencible. Pero también lo aisló mentalmente. Porque cuando alguien cree que está por encima de todo, deja de aprender. Napoleón Hill enseñó que la fe correcta fortalece la mente. La fe incorrecta la encierra. Pablo quedó atrapado en su propia narrativa. Cada éxito reforzaba su convicción. Cada victoria le decía que su forma de pensar era superior. Y cuando la mente se convence de que siempre tiene razón, deja de evolucionar. La fe de Pablo ya no era flexible. Era rígida. Y lo rígido, tarde o temprano, se rompe. Pero aún no. Todavía no. En este punto de su vida, la fe absoluta lo impulsaba hacia adelante con una energía que parecía inagotable. Dormía poco. Pensaba rápido. Decidía sin vacilar. Y esa velocidad le daba ventaja sobre enemigos más lentos y burocráticos. Él explicó que la fe elimina el miedo. Y Pablo parecía no temerle a nada. Ni a la ley. Ni a la muerte. Ni a las consecuencias. Sin embargo, él también advirtió que cuando el miedo desaparece por completo, la prudencia suele irse con él. Y sin prudencia, la fe se convierte en imprudencia. Pablo comenzó a tomar riesgos cada vez mayores, no porque fueran necesarios, sino porque podía. Y el poder, cuando no encuentra resistencia, tiende a probar sus propios límites. Este es un punto crucial para cualquier persona que persigue el éxito: la fe que te lleva a subir no siempre es la fe que te mantiene arriba. Pablo no ajustó su mentalidad al nuevo nivel de poder. Siguió pensando como alguien que debía conquistar, no como alguien que debía sostener. Y esa diferencia es vital. Napoleón Hill enseñó que cada etapa del éxito exige una mentalidad distinta. Quien no evoluciona, se sabotea. Pero Pablo no veía razón para cambiar. Todo funcionaba. El dinero fluía. El respeto crecía. El miedo ajeno lo protegía. Desde su perspectiva, su fe era justificada. Y aquí está la trampa más peligrosa del éxito temprano: cuando todo sale bien, el error se vuelve invisible. La fe de Pablo ya no estaba conectada con la realidad, sino con su propia imagen. Creía en el mito que había creado sobre sí mismo. Y cuando alguien cree en su propio mito, empieza a actuar para mantenerlo, no para mejorar. Napoleón Hill advirtió que el ego es el enemigo silencioso del éxito duradero. Y el ego de Pablo creció al mismo ritmo que su imperio.
Pero aún no había caída. Aún no había ruptura. Solo una fe desbordada, sin límites, sin freno, sin cuestionamiento. Una fe que lo empujaba cada vez más alto. Y lo alejaba cada vez más de cualquier posibilidad de regreso. Porque cuando la fe se vuelve absoluta y deja de rendir cuentas a la razón, ya no es una herramienta. Es un amo. Y Pablo Escobar ya no controlaba su fe. Su fe lo controlaba a él. Napoleón Hill afirmaba que el deseo y la fe, sin un plan definido, no son más que emociones sin dirección. Para que la mente transforme un pensamiento en realidad, necesita estructura. Necesita orden. Necesita estrategia. Pablo Escobar entendió esto de forma instintiva. No fue solo audaz. Fue metódico. Observaba, analizaba y aprendía rápido. Cada error se convertía en información. Cada obstáculo en una variable más del sistema. Mientras muchos veían caos, él veía oportunidades de organización. Hill llamó a esto planificación organizada, la capacidad de convertir una visión en pasos concretos, repetibles y escalables. Y Escobar dominó ese principio con una precisión inquietante. Nada en su crecimiento fue casual. Cada movimiento estaba pensado para reducir riesgos y maximizar control. No actuaba impulsivamente, actuaba con cálculo. Su mente funcionaba como un tablero donde cada pieza tenía una función clara. Mientras otros se enfocaban solo en el dinero inmediato, Pablo pensaba en sistemas. Rutas. Contactos. Jerarquías. Flujos. Redundancias. Si algo fallaba, había una alternativa. Si alguien caía, otro ocupaba su lugar. Napoleón Hill enseñó que la mente estratégica no se distrae con detalles innecesarios. Se enfoca en lo esencial. Y para Pablo, lo esencial era simple, control del proceso. El dinero no era el objetivo final. Era el resultado natural de un sistema bien diseñado. Y cuando una persona entiende eso, deja de depender de la suerte. Pablo analizaba a las personas como recursos. No desde la emoción, sino desde la utilidad. Sabía quién servía para ejecutar, quién para decidir y quién solo para obedecer. Esa frialdad mental le permitía tomar decisiones rápidas sin el peso de la duda. Hill explicó que el éxito sostenido exige desapego emocional en la planificación. Y Escobar llevaba ese desapego al extremo. Para él, las relaciones eran engranajes. Y los engranajes se reemplazan. Esa mentalidad le dio una ventaja enorme frente a enemigos que actuaban desde la improvisación. Mientras otros reaccionaban, él anticipaba. Mientras otros se defendían, él expandía. Pero aquí aparece una advertencia crucial de Napoleon Hill: la estrategia sin conciencia se vuelve despiadada. Y cuando la mente deja de considerar el impacto de sus planes en otros, comienza a perder humanidad. Pablo empezó a confiar más en sus sistemas que en las personas. Y cuando una persona confía más en la estructura que en el valor humano, termina sacrificando todo por la eficiencia. Cada plan exitoso reforzaba su confianza estratégica. Cada golpe bien ejecutado confirmaba que su forma de pensar era superior. Y así, su mente se cerró aún más a la posibilidad de estar equivocado. Hill enseñó que la planificación organizada debe ser flexible. Los planes deben adaptarse. Pero Pablo confundió control con rigidez. Y la rigidez, tarde o temprano, se enfrenta a una realidad que no puede controlar. Su mente estratégica empezó a operar bajo una premisa peligrosa: si lo planeo lo suficiente, nada puede salir mal. Esa ilusión de control absoluto es una de las trampas más comunes del poder. Cuando el éxito se repite, la mente comienza a creer que el resultado depende solo de ella. Se olvida del azar, del contexto, de las fuerzas externas. Y así, subestima riesgos que no puede prever. Napoleón Hill advirtió que el exceso de confianza intelectual es tan peligroso como la ignorancia. Y Pablo, rodeado de resultados positivos, dejó de cuestionar sus propias estrategias. Los planes se volvieron más grandes,
más complejos, más visibles. Y cuanto más grande es el sistema, más atención atrae. Pero Pablo veía la expansión como una prueba más de su genio. Su mente ya no pensaba en límites. Pensaba en dominación total. No en equilibrio, sino en supremacía. Y ese cambio sutil transformó la estrategia en obsesión. Hill escribió que el verdadero estratega sabe cuándo detenerse. Pero Pablo no quería detenerse. Detenerse, para él, era retroceder. Y retroceder era inaceptable. Así, su mente estratégica empezó a ignorar señales claras, el aumento de enemigos, la presión externa, el desgaste interno. Todo era interpretado como ruido, no como advertencia. Este es uno de los grandes errores del pensamiento brillante sin humildad, confundir complejidad con invulnerabilidad. Pablo creía que mientras más complejo fuera su sistema, más seguro estaría. Pero la complejidad también genera puntos débiles. Y cuantos más puntos débiles, más posibilidades de colapso. Napoleón Hill insistía en que el pensamiento claro requiere pausas. Revisión constante. Autoevaluación honesta. Pero Pablo no se detenía a evaluar. Avanzaba. Porque avanzar le daba la ilusión de control. Y detenerse implicaba cuestionarse. La mente estratégica de Pablo fue, sin duda, una de las más poderosas de su tiempo. Pero también fue una mente encerrada en su propio diseño. Un sistema brillante que no admitía correcciones externas. Y cuando una mente deja de escuchar, deja de aprender. Y cuando deja de aprender, empieza a repetir patrones, incluso cuando esos patrones ya no funcionan. Este capítulo marca un punto clave. Pablo Escobar ya no solo deseaba y creía. Ahora construía. Construía con lógica. Con estructura. Con visión a largo plazo. Pero también comenzaba a construir una jaula invisible. Una estructura tan grande que algún día no podría escapar de ella. Napoleón Hill enseñó que todo plan debe servir a la vida, no dominarla. Pero Pablo permitió que su plan no dominara a él. Y cuando el plan se vuelve más importante que la persona, el colapso no es una posibilidad. Es solo cuestión de tiempo. Napoleón Hill afirmó que ningún hombre triunfa solo. Detrás de todo gran logro existe una red invisible de influencias, asociaciones y entornos que moldean el pensamiento. La mente humana es permeable. Absorbe ideas, hábitos y actitudes de quienes la rodean. Pablo Escobar entendió esta verdad antes de conocerla con palabras. Desde muy temprano comprendió que el entorno no es algo que se sufre, sino algo que se construye. Y decidió rodearse únicamente de personas que reforzaran su visión, no que la cuestionaran. Hill llamó a este principio el mastermind, la alianza de dos o más mentes que trabajan en armonía hacia un objetivo común. Cuando se forma correctamente, esta alianza multiplica la inteligencia, la creatividad y la eficacia. Pablo creó su propio mastermind. No basado en ideales elevados, sino en lealtad absoluta. Personas que pensaran como él, que obedecieran sin dudar, que reforzaran su percepción de control. Y durante un tiempo, funcionó. Cada miembro de su entorno tenía un rol claro. Nadie improvisaba. Nadie cuestionaba. La armonía no se basaba en respeto mutuo, sino en conveniencia y miedo. Pero seguía siendo armonía. Napoleón Hill advirtió que el entorno puede elevar o destruir al individuo. Porque cuando todos a tu alrededor piensan igual, tus ideas dejan de ser examinadas. Se vuelven incuestionables. Pablo no quería voces críticas. Quería eco. Y el eco es peligroso. Porque repite lo que ya piensas, amplifica tus creencias y elimina cualquier fricción mental. Sin fricción, el pensamiento no se afila. Se embota. Su entorno reforzaba constantemente su imagen de invulnerabilidad. Cada éxito era celebrado. Cada error era justificado. Cada señal de riesgo era minimizada. Y así, la percepción de realidad se fue distorsionando.
Hill enseñó que el mastermind debe incluir diversidad mental. Personas que aporten perspectivas distintas. Pero Pablo confundió unidad con obediencia. Y en esa confusión perdió una defensa crucial contra el error. Con el tiempo, su entorno dejó de ser una fuente de inteligencia colectiva y se convirtió en un escudo psicológico. Un espacio donde nunca estaba equivocado. Donde siempre tenía la razón. Este tipo de entorno es adictivo. Porque protege el ego. Y el ego, cuando se siente seguro, crece sin control. Pablo empezó a desconfiar de cualquiera que no formara parte de su círculo. La lealtad se volvió más importante que la competencia. La obediencia más valiosa que la honestidad. Napoleón Hill explicó que el entorno moldea el carácter. Y el carácter de Pablo se fue endureciendo. La empatía se volvió innecesaria. La compasión, una debilidad. La duda, una amenaza. Su mundo se redujo a una burbuja donde todo giraba en torno a su voluntad. Y cuando una persona vive demasiado tiempo en una burbuja, pierde contacto con la realidad externa. Pero el mundo real no desaparece. Solo espera. Hill advirtió que rodearse de personas que solo dicen sí es una de las formas más rápidas de fracasar en silencio. Porque nadie advierte el peligro hasta que es demasiado tarde. Pablo confundió control con estabilidad. Creyó que mientras dominara su entorno inmediato, nada externo podría afectarlo. Pero el entorno no es solo personas. Es contexto. Es sociedad. Es tiempo. Y el tiempo siempre cambia. Mientras su círculo se cerraba, el mundo afuera se organizaba. Nuevas fuerzas aparecían. Nuevas alianzas se formaban. Pero dentro de su entorno, todo parecía bajo control. Napoleón Hill enseñó que el verdadero líder se rodea de personas más inteligentes que él en áreas clave. Pero Pablo necesitaba sentirse superior. Y esa necesidad lo aisló intelectualmente. Su entorno dejó de ser una herramienta de crecimiento y se convirtió en una prisión de pensamiento único. Y en esa prisión, las decisiones empezaron a perder calidad. Porque cuando nadie se atreve a decirte que estás equivocado, empiezas a cometer errores cada vez más grandes con total confianza. Este capítulo marca un punto silencioso pero decisivo. Pablo aún era poderoso. Aún era temido. Aún era respetado. Pero ya estaba solo mentalmente. Napoleón Hill advirtió que la soledad mental precede a la caída externa. Porque cuando el pensamiento se encierra, el colapso comienza desde adentro. El entorno que una vez lo impulsó ahora lo protegía del aprendizaje. Y sin aprendizaje, no hay adaptación. Y sin adaptación, no hay supervivencia. Pablo Escobar había construido un imperio. Pero también había construido un mundo donde nadie podía decirle la verdad. Y ese mundo, tarde o temprano, se derrumba sobre su creador. Napoleón Hill advirtió que uno de los enemigos más peligrosos del éxito no es el fracaso, sino el exceso. El exceso de confianza. El exceso de poder. El exceso de ego. Porque cuando una persona alcanza cierto nivel, deja de luchar contra el mundo y empieza a luchar contra sus propios límites. Pablo Escobar había dejado de necesitar dinero hacía mucho tiempo. Pero el dinero seguía llegando. Y con él, una sensación embriagadora de omnipotencia. No porque el dinero en sí fuera importante, sino porque simbolizaba dominación. Hill explicó que el ego crece cuando el éxito deja de ser un medio y se convierte en una identidad. Pablo ya no tenía poder. Pablo era poder. Y cuando una persona se confunde con su posición, cualquier amenaza se percibe como un ataque personal. Este cambio interno marcó el inicio del exceso. Escobar empezó a actuar no para avanzar, sino para demostrar. Cada acción debía reafirmar su imagen. Cada decisión debía dejar claro quién mandaba. Y cuando el ego toma el control, la razón se vuelve secundaria. Napoleón Hill enseñó que el verdadero poder es silencioso. No necesita demostrarse.
pero Pablo necesitaba que el mundo supiera que estaba por encima de todos. Y esa necesidad lo empujó a cometer actos cada vez más visibles, más extremos, más innecesarios. El exceso se manifestó primero en la escala. Todo debía ser más grande, más rápido, más contundente. Si antes bastaba con controlar, ahora debía aplastar. Si antes negociaba, ahora imponía. El ego no tolera la igualdad. Necesita superioridad. Gil advirtió que el ego exagerado distorsiona la percepción. Y Pablo comenzó a ver enemigos donde antes veía obstáculos. Interpretaba cualquier resistencia como desafío directo a su autoridad. Así, la violencia dejó de ser una herramienta y se convirtió en un mensaje. Un lenguaje destinado a alimentar su imagen. Y cuanto más se alimenta el ego, más hambre tiene. Pablo empezó a creer que su voluntad debía imponerse no solo por estrategia, sino por derecho. Como si el éxito pasado le otorgara legitimidad eterna. Y esa creencia es una de las más peligrosas que puede adoptar una mente poderosa. Napoleón Hill escribió que el exceso es señal de desequilibrio interno. Y Escobar ya no buscaba equilibrio. Buscaba afirmación constante. Su entorno, ya condicionado a no contradecirlo, reforzaba ese desequilibrio. Nadie señalaba el exceso. Nadie advertía el riesgo. Porque hacerlo era peligroso. Así, el ego creció sin oposición. Cada decisión extrema le daba una sensación momentánea de control. Pero también generaba nuevas resistencias, nuevas amenazas, nuevos enemigos. Y el ciclo se aceleraba. Hill enseñó que el ego descontrolado empuja al individuo a sobreestimar su poder y subestimar las consecuencias. Pablo comenzó a actuar como si el mundo tuviera que adaptarse a él, no al revés. Este es el punto donde muchos imperios comienzan a fracturarse. No por falta de recursos, sino por pérdida de proporción. Cuando todo se mide en términos de orgullo, la lógica desaparece. Pablo ya no distinguía entre lo necesario y lo simbólico. Muchas de sus acciones ya no tenían valor estratégico real. Solo valor emocional. Y las decisiones emocionales, cuando se toman desde el poder, suelen ser destructivas. Napoleón Hill advirtió que el éxito sin autocontrol es una sentencia de caída. Porque el autocontrol es el freno que evita que la ambición se convierta en arrogancia. Escobar había perdido ese freno. El exceso también se manifestó en su percepción del riesgo. Empezó a creer que siempre habría una salida. Que siempre podría comprar, intimidar o destruir cualquier obstáculo. Y esa creencia lo llevó a ignorar límites reales. El ego no reconoce límites. Solo desafíos. Y los desafíos, cuando no se miden, se vuelven abismos. Este capítulo representa un cambio irreversible. Pablo Escobar ya no estaba construyendo. Estaba defendiendo una imagen. Y defender una imagen consume más energía que crear algo nuevo. Hill explicó que el ego convierte al éxito en una carga. Porque obliga a mantener una fachada constante. Y Pablo comenzó a vivir para sostener su mito. El exceso lo aisló aún más. La distancia entre él y la realidad se hizo mayor. Y cuanto más alto se sube el ego, más dura es la caída. Pero aún no había caída. Aún no había colapso. Solo un crecimiento desmedido, sin freno, sin equilibrio, sin conciencia. Napoleón Hill lo advirtió con claridad. El éxito que no se gobierna a sí mismo, se destruye. Y Pablo Escobar, gobernado por su ego, estaba cada vez más cerca de cumplir esa profecía. Napoleon Hill enseñó que uno de los errores más comunes de las mentes poderosas es confundir influencia con control. Influir es orientar probabilidades. Controlar es creer que nada escapa a tu voluntad. Y cuando una persona cruza esa línea, entra en territorio peligroso. Pablo Escobar ya no sentía que influía en su mundo. Sentía que lo dominaba. Durante años, cada variable parecía responder a sus decisiones. El dinero fluía, los enemigos caían, las autoridades retrocedían.
Ese patrón repetido creó una ilusión poderosa, la sensación de que todo estaba bajo su control. Hill advirtió que el éxito prolongado puede generar una falsa percepción de omnipotencia. Porque la mente humana tiende a atribuirse el mérito total de los resultados positivos y a ignorar los factores externos que también influyen. Pablo comenzó a creer que su voluntad era la causa principal de todo lo que ocurría a su alrededor. Y cuando una persona cree eso, deja de respetar la complejidad del mundo. La ilusión de control no aparece de golpe. Se forma lentamente, éxito tras éxito. Cada problema resuelto refuerza la idea de que siempre habrá una solución. Cada amenaza neutralizada confirma la creencia de que nada es definitivo. Napoleón Hill explicó que la mente necesita reconocer límites para mantenerse clara. Pero Pablo ya no reconocía ninguno. En su pensamiento, todo podía comprarse, intimidarse o eliminarse. Este estado mental produce una calma engañosa. No es paz interior, es anestesia. La persona deja de sentir urgencia, deja de evaluar riesgos con seriedad, deja de prepararse para escenarios adversos. Pablo comenzó a tomar decisiones bajo el supuesto de que siempre habría tiempo para corregir. Que cualquier error sería temporal. Que ninguna consecuencia sería irreversible. Hill escribió que el verdadero peligro no es el error, sino la creencia de que el error no importa. Y esa creencia se había instalado profundamente en la mente de Escobar. Su ilusión de control también afectó su relación con el entorno. Ya no escuchaba advertencias. Ya no consideraba escenarios alternativos. Las opiniones distintas eran vistas como debilidad o traición. Cuando alguien cree que controla todo, deja de necesitar consejo. Y cuando deja de necesitar consejo, empieza a cometer errores en soledad. Napoleón Hill insistía en que la mente debe permanecer abierta incluso en la cima. Pero Pablo cerró la suya. Porque abrirla implicaba admitir que no era invulnerable. La ilusión de control también se manifestó en su relación con el tiempo. Creía que siempre habría un mañana para ajustar, negociar o escapar. Subestimó la velocidad con la que las circunstancias podían cambiar. Hill advirtió que el tiempo es la única fuerza que no negocia. Y Pablo comenzó a actuar como si pudiera dominarlo también. Cada vez que lograba evadir una amenaza mayor, su sensación de control se fortalecía. Pero cada evasión también incrementaba la magnitud del próximo desafío. Y Pablo no lo percibía. Porque la ilusión de control no solo distorsiona la percepción del presente, distorsiona la proyección del futuro. Pablo planificaba como si las condiciones externas fueran constantes. Como si el mundo permaneciera estático mientras él se movía. Pero el mundo no es estático. Se adapta, responde, aprende. Napoleón Hill enseñó que el éxito sostenido requiere adaptación constante. Y Pablo dejó de adaptarse porque creía que no era necesario. Este es uno de los momentos más críticos en cualquier trayectoria de poder, cuando la mente deja de prepararse para perder. Porque prepararse para perder no es pesimismo. Es realismo. Pablo no contemplaba la pérdida. Y al no contemplarla, dejó de construir defensas reales. Se apoyó más en su reputación que en su estrategia. Más en el miedo que en la previsión. La ilusión de control también alimentó su aislamiento emocional. Creía que nadie podía entender su posición. Que nadie estaba a su nivel. Y esa percepción lo separó aún más de cualquier influencia correctiva. Hill escribió que la soberbia intelectual precede a la caída práctica. Porque cuando una persona cree que ya lo sabe todo, deja de aprender. Pablo Escobar ya no aprendía. Ejecutaba. Este capítulo marca el inicio del deslizamiento final. No visible aún. No evidente. Pero irreversible. Porque cuando la ilusión de control se instala, la mente deja de reconocer peligro incluso cuando está frente a ella. El éxito había dejado de ser una construcción consciente. Se había convertido en una inercia. Y la inercia, sin dirección, termina en colisión. Napoleón Hill lo resumió de forma clara.
El hombre que cree dominar el mundo sin dominarse a sí mismo ya ha perdido. Pablo Escobar creía dominar su mundo, pero ya no se dominaba a sí mismo. Y cuando el control es una ilusión, la realidad se encarga de recordarlo. Siempre de la forma más dura. Napoleón Hill enseñó que toda derrota visible es precedida por una derrota invisible. Antes de que un imperio caiga por fuera, se desmorona por dentro. La mente pierde claridad, el propósito se fragmenta y la energía que antes construía comienza a defenderse. Pablo Escobar ya no avanzaba. Resistía. Durante años, su mente había estado orientada a crear, expandir, dominar. Ahora estaba enfocada en sobrevivir. Y ese cambio, aunque sutil, lo transformó todo. Porque la mentalidad de supervivencia no piensa en el largo plazo. Piensa en el próximo golpe. Hill advirtió que cuando el miedo sustituye al propósito, la mente pierde su centro. Y el miedo ya se había instalado en Escobar, aunque nunca lo reconociera. No era el miedo simple. Era un miedo profundo, silencioso, constante. Miedo a perder control. Miedo a ser traicionado. Miedo a dejar de ser quien creía ser. Ese miedo comenzó a consumir la energía mental que antes utilizaba para pensar con claridad. Dormía menos. Confiaba menos. Dudaba más, aunque nunca lo admitiera. Y cuando la mente poderosa empieza a dudar, lo hace de la forma más peligrosa, desconfiando de todos menos de sí misma. Napoleón Hill escribió que el miedo no siempre paraliza. A veces acelera. Y esa aceleración conduce a errores. Pablo empezó a reaccionar en lugar de planificar. Tomaba decisiones rápidas, no porque fueran las mejores, sino porque le devolvían una sensación momentánea de control. Y cada reacción lo alejaba más de la estrategia que una vez lo hizo fuerte. El derrumbe interno también se manifestó en su identidad. Ya no sabía quién era sin poder. Ya no podía imaginarse fuera del rol que había construido. Y cuando una persona no puede separarse de su rol, queda atrapada en él. Hill advirtió que el éxito debe ser una etapa, no una prisión. Pero para Pablo, el éxito se había vuelto una jaula. Su mente ya no estaba en calma. Estaba en alerta constante. Y una mente en alerta no reflexiona. Solo responde. Pierde perspectiva. Confunde amenazas reales con imaginarias. El entorno, antes diseñado para obedecer, ahora alimentaba su paranoia. Cada silencio parecía sospechoso. Cada demora, una traición potencial. Y así, la desconfianza se convirtió en su estado natural. Napoleón Hill enseñó que la paz mental es indispensable para el pensamiento claro. Y Pablo había perdido toda paz. El derrumbe interno también afectó su capacidad de disfrutar cualquier logro. Nada era suficiente. Nada era seguro. Nada duraba. Y cuando el éxito deja de producir satisfacción, se convierte en carga. Pablo ya no celebraba. Vigilaba. Este es uno de los síntomas más claros del colapso mental, cuando la persona poderosa vive más preocupada por lo que puede perder que por lo que puede crear. Hill escribió que el miedo prolongado desgasta la voluntad. Y la voluntad de Pablo, aunque fuerte, comenzaba a fracturarse. No porque fuera débil, sino porque estaba agotada. El desgaste mental no siempre se nota desde afuera. Desde afuera, Pablo seguía siendo temido. Seguía siendo influyente. Pero por dentro, su mente ya no operaba con la misma precisión. La claridad se volvió confusión. La certeza se volvió sospecha. La visión se volvió túnel. Napoleón Hill advirtió que cuando la mente se encierra en un solo pensamiento dominante, especialmente uno basado en miedo, pierde su capacidad creativa. Y Pablo ya no creaba soluciones nuevas. Repetía patrones antiguos. Pero el contexto había cambiado. El mundo que antes respondía a sus métodos ya no era el mismo. Las fuerzas externas aprendieron, se adaptaron, evolucionaron. Y Pablo, atrapado en su derrumbe interno, no lo vio a tiempo.
Este capítulo marca el punto donde la caída ya es inevitable. No porque el enemigo sea más fuerte, sino porque la mente ya no está completa. Hill enseñó que la derrota comienza cuando el individuo pierde el control de su mundo interior. Y Pablo Escobar había perdido ese control. La ironía es brutal, el hombre que dominó a otros fue derrotado por sí mismo. Por sus miedos. Por su incapacidad de soltar. Por su necesidad de seguir siendo quien ya no podía ser. El derrumbe interno no hace ruido. No aparece en titulares. No se nota en cifras. Pero es definitivo. Porque cuando la mente colapsa, el cuerpo y el mundo solo siguen el guión. Y Pablo Escobar ya estaba viviendo los últimos actos de una historia que había comenzado en su propia mente. Napoleón Hill enseñó que uno de los mayores errores del ser humano es creer que puede sostener el éxito en soledad. La mente aislada se debilita, se distorsiona y finalmente se quiebra. Porque ninguna conciencia es lo suficientemente completa como para verse a sí misma con claridad. Pablo Escobar estaba solo. No físicamente. Mentalmente. El aislamiento no llegó de golpe. Fue el resultado de años de decisiones que cerraron puertas, eliminaron voces críticas y castigaron cualquier forma de desacuerdo. Lo que al principio parecía control, terminó siendo soledad. Hill advirtió que cuando una persona deja de escuchar opiniones externas, empieza a dialogar únicamente con sus propios miedos. Y el miedo, cuando no es cuestionado, se convierte en consejero. Pablo ya no confiaba en nadie. Y esa desconfianza lo obligaba a cargar con todo el peso de las decisiones. Cada elección, cada error, cada consecuencia recaía únicamente sobre su mente agotada. Pensar solo no es señal de fortaleza. Es señal de colapso inminente. La mente humana necesita contraste. Necesita otras perspectivas para mantenerse equilibrada. Pero Pablo había eliminado ese contraste. Solo quedaba su propio pensamiento, girando en círculos. Napoleón Hill escribió que el mastermind no es opcional para el éxito duradero. Es una necesidad. Y Pablo había destruido el suyo. El aislamiento intensificó su paranoia. Cada pensamiento negativo se amplificaba. Cada sospecha parecía lógica. Y sin nadie que lo cuestionara, la paranoia se volvió realidad interna. Este es uno de los costos más altos del poder mal gestionado, la incapacidad de confiar. Pablo empezó a anticipar traiciones incluso donde no las había. Y esa anticipación lo llevaba a tomar decisiones preventivas que generaban el mismo conflicto que intentaba evitar. Hill explicó que la mente crea aquello que espera con suficiente intensidad. Y Pablo esperaba traición. Así que la provocaba. Pensar solo también erosionó su capacidad emocional. Se volvió más duro, más distante, más reactivo. La empatía desapareció. Y sin empatía, la percepción humana se reduce. Napoleón Hill advirtió que la dureza excesiva es una forma de debilidad. Porque impide la adaptación. Y Pablo ya no se adaptaba. Se atrincheraba. Su mundo mental se volvió pequeño. Limitado a amenazas, respuestas y control. Ya no había espacio para la visión amplia que una vez lo caracterizó. Este capítulo representa el momento en que el colapso deja de ser interno y empieza a filtrarse hacia afuera. Porque las decisiones tomadas desde la soledad mental rara vez son acertadas. Hill escribió que el pensamiento solitario se vuelve peligroso cuando está cargado de emociones negativas. Y la mente de Pablo estaba saturada de miedo, ira y desconfianza. El precio de pensar solo es alto, se pierde perspectiva, se cometen errores repetidos, se confunde intuición con paranoia. Pablo ya no distinguía entre enemigos reales e imaginarios. Y esa confusión lo debilitó más que cualquier adversario externo. La ironía final es clara, el hombre que construyó su poder rodeándose de otros, terminó perdiéndolo por quedarse solo. Napoleón Hill lo expresó con crudeza. Ningún hombre es tan fuerte como para no necesitar a otros. Pablo Escobar creyó que podía ser la excepción.
Y ese fue su último gran error mental. Porque cuando la mente se queda sola, el fracaso ya no necesita ayuda externa. Se construye desde adentro. Napoleon Hill escribió que el fracaso definitivo no llega con la pérdida del dinero, ni con la caída del poder, ni siquiera con la muerte. El fracaso definitivo llega cuando el ser humano no aprende la lección que su propia vida intentó enseñarle. La historia de Pablo Escobar no es solo la historia de un hombre que cayó. Es la historia de una mente que nunca se detuvo a revisarse. Todo lo que construyó comenzó con un pensamiento. Un deseo ardiente. Una fe absoluta. Una mente estratégica. Y durante años, esos principios funcionaron. No porque fueran morales, sino porque eran claros. Hill advirtió algo que pocos quieren aceptar: las mismas leyes mentales que crean riqueza pueden crear destrucción. La mente no juzga el objetivo. Solo ejecuta. Pablo Escobar es la prueba viva y muerta de esa verdad. Su error no fue pensar en grande. Su error no fue creer en sí mismo. Su error no fue actuar con determinación. Su error fue no gobernar su carácter al mismo ritmo que gobernaba su ambición. Napoleón Hill insistía en que el éxito verdadero exige equilibrio entre poder y propósito. Y cuando ese equilibrio se rompe, el éxito se convierte en una fuerza que devora a su creador. Pablo confundió control con significado. Confundió respeto con miedo. Confundió grandeza con dominio. Y esas confusiones, acumuladas durante años, sellaron su destino. El momento final no fue una sorpresa. Fue una consecuencia. Porque ninguna vida colapsa de repente. Solo revela lo que llevaba tiempo gestándose. Hill escribió que la derrota es el resultado de hábitos mentales repetidos. Y Pablo repitió, una y otra vez, los mismos patrones: exceso, ego, aislamiento, ilusión de control. El mundo solo respondió a esa energía. La gran advertencia de Napoleon Hill no está dirigida a los criminales. Está dirigida a cualquiera que persigue el éxito sin examinar su interior. A cualquiera que quiere ganar sin preguntarse para qué. Porque el éxito sin dirección no eleva. Amplifica. Amplifica lo que eres. Amplifica tus virtudes. Y también tus defectos. Pablo Escobar amplificó su ambición, pero nunca fortaleció su conciencia. Y cuando la ambición crece sin conciencia, el resultado no es libertad. Es esclavitud. Hill enseñó que la riqueza que no construye paz mental es pobreza disfrazada. Y Pablo, rodeado de dinero y poder, vivió sus últimos días atrapado en el miedo. Ese es el castigo invisible del éxito mal entendido. La lección final no es moralista. Es práctica. Es mental. Es inevitable. Si tu mente no tiene límites internos, el mundo te los impondrá. Si tu ambición no tiene propósito, la vida te lo cobrará. Si tu éxito no sirve a algo más grande que tu ego, se volverá contra ti. Napoleón Hill lo dijo con claridad brutal. El hombre que no se conquista a sí mismo será conquistado por sus propias creaciones. Pablo Escobar conquistó territorios, personas y mercados. Pero nunca se conquistó a sí mismo. Y por eso, su historia no es una historia de victoria. Es una advertencia. Una advertencia para todo aquel que cree que pensar en grande es suficiente. Para todo aquel que confunde poder con plenitud. Para todo aquel que avanza sin mirar hacia adentro. Porque la mente es la herramienta más poderosa que existe. Y también la más peligrosa. La pregunta final no es qué tan lejos puedes llegar. La pregunta es quién te conviertes mientras avanzas. Esa es la verdadera lección. Esa es la advertencia de Napoleon Hill. Y ahora, la decisión ya no es de Pablo Escobar. Es tuya.